Hola a todos. Hoy es martes, 11 de noviembre de 2025, y nuestro amigo John Helmer está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme, Nima. Es un placer volver. Empecemos, John, con la visita de Al-Jolani. Ya sabes, el funcionario sirio que va a Washington. Creo que cuando ves las fotos y los videos, es algo histórico. Ves al jefe de Al-Qaeda yendo a Washington, hablando con Donald Trump. Y aquí está la foto que muestra a Trump hablando y riendo. ¿Cuál es tu interpretación de este nuevo movimiento de la administración Trump y cómo se relaciona con lo que está ocurriendo en Siria? Creo que podríamos titular lo que estamos a punto de decir sobre Siria y vincularlo con otras zonas de conflicto: Irán, Venezuela, Ucrania, India y Pakistán. Y quizá tengamos algo de tiempo al final para hablar de algunos más. Estamos en una fase de operaciones encubiertas. Permíteme explicarlo muy brevemente y luego iremos directamente a la cuestión siria. En este momento, la orientación de Trump de usar una fuerza masiva, la estrategia de aniquilación, para cambiar el régimen en Irán ha fracasado y está, digamos, en suspensión. Por una excelente razón. Irán cuenta ahora con una defensa aérea disuasoria en coordinación con los rusos. En Venezuela, la semana pasada, escuchamos a funcionarios del gobierno, Rubio, Hegseth y otros, declarar a puerta cerrada. Ciertamente fue a puerta cerrada, pero se ha filtrado que, por el momento, la administración no quiere tener una exerción legal para firmar objetivos en Venezuela. Así que dicen que por el momento no hay justificación legal para atacar objetivos terrestres en Venezuela. Eso no significa que no sigan utilizando operaciones encubiertas para fabricar los motivos. Pero por ahora, un ataque a Venezuela no es inminente. Otra razón para ello es que la defensa es más eficaz de lo que están dispuestos a arriesgar. Lo dijimos la semana pasada en el programa. Así que Venezuela e Irán, como objetivos de cambio de régimen, se encuentran en la fase de operaciones encubiertas. Siria es el ejemplo de una operación de cambio de régimen que tuvo éxito, y ahora etapa de operaciones encubiertas que utilizan ese éxito, básicamente la partición de Siria, como hemos comentado, entre Turquía, Estados Unidos e Israel, para desarrollar la política estadounidense. Y llegaremos a lo que eso significa y a cómo se gestionó esta reunión con el presidente interino de Siria, Ahmad al-Shara al-Jolani, ambos nombres. Queremos analizar la peculiar manera en que los estadounidenses lo trataron en la Casa Blanca y en Washington, para entender qué creen que están haciendo, y luego comparar eso con la forma en que los rusos lo recibieron cuando fue al Kremlin. El grado de apertura por parte de los rusos contrasta muy claramente con la peculiar manera en que al-Jolani fue tratado en Washington. Ten en cuenta que esta no es la primera reunión entre Trump y el líder sirio. Hubo una en Arabia Saudí con el presidente en el CCG, el Consejo de Cooperación del Golfo, que fue el primer anuncio de Trump de su intención de levantar las sanciones a Siria y reconocer el nuevo liderazgo allí como si todo siguiera con normalidad. Ahora, los negocios y el dinero se encuentran entre los principales objetivos de Estados Unidos. Se puede ver en las imágenes y también se aprecia en mayo. Trump menciona en mayo el nombramiento de lo que él llamó un muy buen embajador, un amigo mío que es libanés. Se trata del embajador Barak Tom, creo que he recordado bien su nombre de pila. Barak, de origen libanés y promotor inmobiliario que ha hecho negocios con Trump durante muchos años. Barak es oficialmente embajador en Turquía y enviado especial para Siria. Asistió y estuvo en primera fila en la reunión en el despacho oval que acabas de mostrar. Ganar dinero en Siria es un objetivo principal. Es un objetivo principal de tipo comercial privado, del tipo Barak, del tipo Trump. Y es también un objetivo importante de Estados Unidos, el FMI,
y Arabia Saudí. Antes de que al-Shalani apareciera en la Casa Blanca, se había reunido en el FMI con su dirección. La dirección del FMI ha emitido varias declaraciones comprometiendo a Siria, a cambio de la reanudación de un programa del FMI dirigido por Estados Unidos, a la privatización y comercialización de sus recursos, entre otras cosas. El grado de deuda externa que arrastra Siria es difícil de medir porque la mayor parte se debe a Rusia e Irán y no existen cifras al respecto. Parece que eso probablemente se dará por perdido, porque ha sido completamente ignorado por el FMI. Pero lo que se ve en esas fotos es una ilustración muy peculiar, como decirlo, de una forma de tratar a Siria muy distinta a cualquier otra que haya visto antes. Había una reunión programada en el calendario de la Casa Blanca para las 11 de la mañana, pero no había ningún horario para la reunión posterior en la sala del gabinete. En la sala del gabinete no había tarjetas con nombres sobre la mesa. Eso es inusual, porque casi todas las reuniones con dignatarios o líderes extranjeros en la sala del gabinete tienen tarjetas con nombres para que cada parte sepa con quién está hablando, especialmente el presidente. Lo que también vemos en las fotografías es un intento de militarizar las discusiones en el despacho oval. El general Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, y Peter Hegseth, secretario de Defensa, estaban ambos en la segunda fila. Eso significa que se estaban debatiendo los objetivos militares de Estados Unidos. ¿Cuál es el primer objetivo militar? Expulsar a los rusos de sus bases en Siria, impedir que Rusia tenga un papel militar significativo allí y preparar Siria como plataforma para un posible ataque estadounidense contra Irán nuevamente. Así que están todos esos elementos, dinero y energía, objetivos militares, que se mantuvieron encubiertos. No puedes permitir que un portavoz diga que estás interesado en eso, o que siquiera estás hablando de ello. No se puede hacer una rueda de prensa, ni siquiera un encuentro informal con la prensa. No habría nada que Trump pudiera decir. En la foto que mostraste, se le ve leyendo un guión sobre su escritorio. Eso significa que los preparativos se orquestaron cuidadosamente para que pareciera cordial. Y lo fue. La parte militar, no quieren hablar de eso. Dinero, inversión y condonación de la deuda iraní y rusa, ese es otro ámbito de interés. Pero no hay rastro de los funcionarios estadounidenses que normalmente se encargarían de ello. Así que yo calificaría la visita de al-Shalani como una de las primeras visitas de Estado encubiertas. Es una señal de que Estados Unidos intenta construir en Siria una plataforma para perseguir objetivos secretos contra sus enemigos. John, Siria me parece cada vez más complicada para todos los actores allí, sobre todo para Estados Unidos, Turquía e Israel. Pero cuando observas a Rusia hoy en Siria, ¿qué puede hacer realmente para contrarrestar lo que Estados Unidos intenta hacer en esa región? No mucho sería la respuesta corta. Los 2 o 3 objetivos básicos de Rusia están claros en casi todas las declaraciones que se han hecho desde febrero, cuando el presidente Putin tuvo su primera llamada telefónica con al-Shalani. La parte rusa quiere mantener su base naval en Tartus y su base aérea en Khmeimim. No lo dice abiertamente, pero le gustaría recuperar parte de la deuda, estimada entre 30.000 y 50.000 millones de dólares, cuyo reembolso se habría hendido en parte en forma de recursos, concesiones para el desarrollo ruso-sirio de petróleo, fosfatos, fertilizantes y otros recursos. Y preservar una base diplomática rusa, digamos, que anime al liderazgo sirio, al-Jalani hoy, quién sabe mañana, a mantener la posición de Rusia e impedir que Turquía avance más hacia el sur.
Israel avanza hacia el norte y Estados Unidos se desplaza de este a oeste. En otras palabras, Siria es ahora un punto neurálgico, un punto de conflicto, porque ni Israel está satisfecho con los avances de Turquía en Siria, ni Turquía está satisfecha con Israel. Existe esta partición triangular en la que Rusia quiere desempeñar el papel de aguafiestas en la medida de lo posible. Eso quedó subrayado cuando el presidente Putin dijo, y estoy mirando mis notas para ver exactamente lo que dijo el 15 de febrero, durante la primera llamada telefónica, que la parte rusa enfatizó su posición principal en apoyo de la unidad, la soberanía y la integridad territorial del Estado sirio. Básicamente, eso significa que no estamos satisfechos con la partición y que haremos todo lo posible por apoyar cualquier movimiento en Siria que neutralice a Israel, Turquía y Estados Unidos. Y esa es la posición que mantiene. En segundo lugar, quiere mantener unas relaciones lo suficientemente buenas con al-Shalani como para que éste vea un beneficio propio en equilibrar a los tres, preservando Tartus y Khmeimim, las bases. Rusia no va a hablar de disputar Siria contra Turquía, ¿verdad? Turquía y Rusia son aliados importantes, aunque no lo fueron en el periodo previo al derrocamiento del régimen de Assad. Y es un conflicto discreto y sutil allí. Hay otro asunto, y ese ha sido una de las preocupaciones fundamentales de Rusia. Rusia no quiere que Siria se convierta en una base de entrenamiento para fundamentalistas islámicos y yihadistas que puedan ser enviados de vuelta al Cáucaso ruso. Ni el terrorismo checheno ni ninguna otra forma de terrorismo antirruso, que en el pasado ha sido una operación encubierta apoyada por Estados Unidos y el Reino Unido contra Rusia, son aceptables. Rusia quiere mantener una posición en Siria. Por lo tanto, necesita un gobierno de Damasco relativamente fuerte para aplastar cualquiera de esos tipos de movimientos. Esos son los objetivos de Rusia. Ahora vimos una llamada telefónica en febrero, luego otro mensaje del Kremlin en marzo. A finales de julio, el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov fue a Damasco y se reunió con su homólogo al-Shaibani, el ministro de Asuntos Exteriores. Aparecía en esa foto del despacho oval que viste y dijo explícitamente que en julio se estaba preparando para una visita de al-Gilani al Kremlin. Lavrov dijo en julio que Rusia esperaba que el presidente interino de la República Árabe Siria, Ahmed al-Shara, participara en la primera cumbre Rusia-Liga de los Estados Árabes, que estaba programada para el 15 de octubre. Ahora, todos sabemos, como hemos comentado, que esa cumbre no se materializó. Trump y los israelíes, pero sobre todo Trump, superaron a los demás al celebrar la cumbre árabe de Sharm el-Sheikh para conmemorar el llamado acuerdo de paz sobre Gaza. Eso impidió que los líderes árabes fueran a Moscú esa misma semana. En su lugar, al-Gilani se presentó en Moscú sin el resto del liderazgo árabe. Eso nos llevó al punto en que el presidente Putin respaldó abiertamente las elecciones en Damasco y apoyó abiertamente a al-Gilani. Pero si entendemos por qué, vemos que estos movimientos sirvieron a los propósitos rusos, y parte de esos propósitos ha sido neutralizar a Estados Unidos, Turquía e Israel. Aunque digamos la política rusa hacia Israel en Siria ha sido, por decirlo suavemente, ambigua. ¿Recuerdas que durante el primer mandato de Donald Trump quería retirarse de Siria? E incluso Trump, en esta nueva administración, hablaba de ello, de retirarse de Siria, diciendo que no tenía sentido quedarse allí. Y ahora están literalmente hablando de enviar tropas a Siria, tropas cerca de rutas aéreas próximas a Damasco. ¿Cómo se relaciona eso con el conflicto? O quizá con el hecho de que Oriente Medio esté de algún modo al borde de nuevas guerras. Por eso dicen, Estados Unidos necesita estar en Siria para apoyar a Israel. Bueno, perdóneme, creo que plantea buenos puntos ahí.
Permítame responder de esta manera. Trump representa una especie de línea externa y agresiva. La línea de la obliteración, la línea de la liquidación, y también representa la línea del más dinero. Digamos que esos son los dos objetivos que más repite como consignas, lemas o eslóganes allá donde va. Así que por debajo de su nivel de comprensión y control, existen operaciones encubiertas complejas, como dijimos al principio, básicamente dirigidas por agentes de la CIA, bajo la dirección del director Ratcliffe, sin verse afectadas por nada de lo que Tulsi Gabbard diga o haga como DCI. Y es en ese nivel donde las operaciones continúan y se desarrollan sin que Trump las supervise o conozca hasta que han terminado o están ya muy avanzadas. Se basan en simples acuerdos de Trump que se transmiten a lo largo de la cadena hacia operaciones de todo tipo. Así que no creo que la idea de Trump de retirar las tropas estadounidenses de Siria esté en consonancia con los objetivos subyacentes de las operaciones encubiertas que acabamos de describir. Del mismo modo, no va a enviar tropas estadounidenses a Siria y exponerlas a ningún peligro físico. Del mismo modo que no está dispuesto a hacerlo en el campo de batalla ucraniano o entre Azerbaiyán y Armenia. Encontrará formas de atraer inversión comercial estadounidense y luego vincular a ello, sí, posiblemente mercenarios, mecanismos de protección militar o comercial, con apoyo marítimo en el Mediterráneo o en otros lugares. ¿Está Trump o Estados Unidos utilizando su posición en Siria para proteger a Israel? En cierto modo no, sí. Pero hay coordinación entre Israel y Estados Unidos para usar Siria como plataforma para atacar a Irán. Muchísimas, sí. Eso sería, en mi opinión, una prioridad, una de las prioridades. Y recuerda lo que dije antes, el general Kane estuvo en las reuniones con al-Shalani. Vimos a alguien del mando central jugando al baloncesto con Shalani antes de las reuniones en la Casa Blanca. Su visita fue acompañada por una gran escolta militar estadounidense de muy alto rango. Eso significa que Estados Unidos quiere establecer relaciones con Siria como plataforma para operaciones. ¿Y quiénes son los enemigos? Bueno, Israel no es el enemigo, ¿verdad? Irán es el enemigo. Rusia es el enemigo. Irak, no es un enemigo. Pero es esencial desde el punto de vista del mando central, desde el punto de vista del general Kane y del Estado Mayor Conjunto, asegurarse de que Siria no amenace estos objetivos militares fundamentales de Estados Unidos. Curiosamente, esto no es muy diferente de la forma en que Estados Unidos veía a Siria en la década de 1940, cuando el enemigo era la Unión Soviética y el principal interés era el petróleo, los oleoductos desde Arabia Saudí hasta el Mediterráneo. Documenté eso, conté esa historia en el libro La boda de Jekyll, que se publicó hace un par de años. Así que espero que eso responda a la pregunta. La preocupación de Trump está al nivel de Trump, hacer de Siria una plataforma contra nuestros enemigos, principalmente Irán, hacer que Siria genere beneficios. Y para eso, el embajador Barracks está en primera línea. Al observar el comportamiento de al-Jolani y su gente, me recuerda a la política exterior de Turquía. Están intentando jugar a dos bandas, Rusia y Estados Unidos. Pero ¿no crees que en realidad se trata de Turquía y de que la inteligencia turca está detrás de lo que ocurre en Siria? Porque no veo a al-Jolani y a su gente como tan influyentes o tan poderosos en Siria. Incluso, cuando fueron a Rusia y hablaron con el presidente ruso, me da la impresión de que todo fue planeado en Turquía. No fue planeado en Siria, Bolani y su gente. Bueno, tienes razón otra vez. No hay duda de que al-Jolani fue financiado en parte por Qatar, pero organizado, planificado, dirigido y controlado por Turquía. Y sin las armas turcas, sin la dirección turca, sin la protección turca, el avance de al-Jolani desde Idlib hacia el sur no habría podido producirse. Así que fue una operación turca. Rusia lo entendió desde el principio y lo anticipó. La decisión por parte de Rusia de no oponerse a la operación turca,
la ayuda, la planificación y el estímulo al avance de al-Jolani hacia Damasco. Fue un proceso de toma de decisiones muy debatido y controversial entre octubre y diciembre del año pasado. El problema para Rusia, estoy obligado a hablar desde mi posición, ya me entiendes, es que Turquía es un aliado estratégico en la continuación de la guerra contra Europa, Estados Unidos y la OTAN en el campo de batalla de Ucrania y en la resistencia a la guerra de sanciones. Perder a Turquía como aliado en eso sería un riesgo mucho mayor para Moscú, para el Kremlin, que perder Siria. Por lo tanto, el enfoque ruso tiene que ser extremadamente cuidadoso. Digamos, safe infodave, bro. Un enfoque aguafiestas. Así ser. Tiene razón Nimas al escribir al Irlani como volver a spell Lucia pepera calibro. Playing a kind of balancing role, but you see, from his point of view. Pero verás, desde su punto de vista, puedo entender su intento de reunir tantos aliados como pueda para su, llamémosla, identidad árabe siria, porque eso le da cierto margen frente a los hombres que lo controlan, los turcos que lo controlan, y cuanto más pueda mostrar apoyo de Putin por un lado y de Trump por el otro, más podrá demostrar una presencia militar rusa en Siria y una presencia militar estadounidense, incluso jugando al baloncesto con ellos. Cuanto más pueda presentar al presidente Erdogan en Ankara la idea de que quien antes era su cliente ahora ha crecido y es potencialmente independiente. Y si tú fueras él, ¿no harías lo mismo? El otro punto es que podrían querer utilizar Siria, o quizá de alguna manera podrían atacar Líbano desde el norte. No sé cómo sería posible, pero ¿cómo ves esta idea de que Israel podría atacar Líbano y Estados Unidos podría atacar Irán? Has mencionado que la posibilidad de una guerra con Irán no es muy alta en este momento, pero ¿qué hay de que Israel ataque Líbano y Estados Unidos ataque Irán? ¿Está eso completamente fuera de cuestión? Bueno, de nuevo tengo que decir que estoy basado en Moscú, así que lo veo desde allí. Tú tienes una mejor idea de cómo Irán percibe estas cosas. Digamos simplemente que Israel está llevando a cabo ataques en el sur del Líbano casi todo el tiempo. Pequeñas operaciones tácticas, otras un poco mayores, con más o menos alcance. Y las fuentes libanesas que tengo, que están fuera del país o tienen casas allí, describen un proceso constante de presión israelí. Así que, respecto a la primera parte de tu pregunta, hay ataques israelíes constantes sobre el Líbano. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, ¿es concebible que Turquía se desplace hacia el sur y ataque al Líbano desde el norte? ¿Te he entendido correctamente? Bien, cuando intentaba analizar esto en diciembre en mi sitio web, Dances with Bears, y perdón para el público que quiera ver lo que sabía entonces en comparación con lo que me preguntas ahora, existía, y siempre ha existido, un claro interés turco en recuperar las provincias otomanas, los territorios otomanos a lo largo de la costa mediterránea, hacia el sur desde Alejandría. También había un claro debate en Moscú sobre si existía una necesidad militar de defender la costa mediterránea siria, desde Khmeimim hasta la frontera libanesa, frente a un avance turco, considerando el movimiento de Gulani como uno turco. Digamos que, desde un punto de vista turco, tal como se interpreta en Moscú, me interesaría saber si estás de acuerdo desde una perspectiva iraní. Desde la perspectiva turca, establecer el control sobre la costa mediterránea sería una ganancia estratégica muy valiosa al avanzar hacia el sur. ¿Necesita Turquía atacar el Líbano? No. Puede ejercer presión sobre el norte del Líbano, del mismo modo que controla el norte de Chipre y aspira a convertir el Mediterráneo oriental en un mar turco. Bueno, ese ha sido durante mucho tiempo un objetivo estratégico de Erdogan.
y algunos de los presentes en nuestro público conocerán la literatura turca sobre la idea de convertir el Mediterráneo Oriental en un mar turco. Y eso se extiende estratégicamente hasta Libia. Así que creo que tienes razón. Existe una ambición turca de controlar y dominar el Mediterráneo Oriental. Israel, por supuesto, se interpone. Pero no creo que esa ambición se exprese actualmente como un ataque territorial contra el Líbano. No, no es eso. Y esa es la ventaja, tácticamente, de los regímenes débiles como el de Julani. Pueden buscar apoyo estadounidense para disuadir a los turcos, o apoyo turco para disuadir a los israelíes, y así sucesivamente. Ese es un juego que los sirios han estado practicando desde que Siria surgió y se liberó del control imperial francés. Creo que todo el conflicto en Asia Occidental no puede explicarse sin tener en cuenta la guerra en Ucrania, porque me parece que viendo el panorama general de lo que está ocurriendo, todo está conectado con lo que sucede allí. Y no parece que Estados Unidos, en este momento concreto, esté pensando en poner fin a la guerra en Ucrania pronto. ¿Cuál es tu percepción de la política en Washington? ¿Realmente quieren acabar con el conflicto o la política es simplemente mantenerlo? La forma en que actúan en Asia Occidental me demuestra que quieren debilitar a Rusia en la región, incluso en Siria. ¿Qué opinas de eso? What's your take on that? Bueno, intentemos abordarlo por partes. Por un lado, hay que reconocer la aceleración del avance ruso. Y sin repetir lo que otros podcasters han dicho, el avance ruso por tierra se está acelerando claramente. Su capacidad para causar un número creciente de bajas entre los defensores ucranianos y forzar cada vez más rendiciones también está aumentando. La campaña de guerra electrónica que he estado documentando y que nuestro público puede ver en Dances with Bears tiene 9 pies que salieron justo ayer y hoy en la prensa de Moscú. La campaña de guerra electrónica básicamente le está diciendo a Ucrania que con la llegada del invierno tendrá que elegir entre tener la luz encendida y no tener calefacción, o tener calefacción y quedarse sin luz. En esta fase de la campaña de guerra electrónica, que está intensificándose, el impulso se mantiene. A diferencia de octubre de 2022, cuando comenzó, y de octubre de 2023, cuando se reanudó, el presidente Putin no está limitando ahora el alcance de la guerra electrónica. Pero hay una condición política. Las regiones orientales, Yarkov, Poltava y Sumy, están siendo golpeadas con mucha dureza porque representan la capacidad de mantener reservas y existencias de armas y suministros para la línea del frente. Destruir eso significa destruir la electricidad, destruir la energía. Aumentas la probabilidad de un colapso a lo largo de la línea. Más hacia el oeste, la campaña de guerra electrónica está obligando a ciudades como Kiev a elegir entre luz y calor, y a comprender que una solución política para aliviar esta presión requiere una negociación con la parte rusa en los términos rusos, no en la versión del general Kellogg de los términos Estados Unidos, Unión Europea, Zelensky. La guerra electrónica lleva ese mensaje político, y por el momento no hay señales de que los ucranianos vayan a consentirlo. Así que el avance ruso, en esos dos aspectos concretos, también parece estar respaldado por las declaraciones de Trump. Él lo ha dicho repetidamente, y he intentado dejar constancia de ello en la edición impresa de Dances with Bears, que quizá tengamos que dejar que se peleen entre ellos. Ha usado esa frase varias veces. Quizá tengamos que dejar que se peleen entre ellos. Eso se entiende en Moscú como un estímulo para una ofensiva acelerada hacia el oeste, no para arriesgar bajas rusas, sino para acelerar la guerra electrónica, impulsar los avances terrestres,
en cierto modo, completar las 4 regiones enteras y hacer retroceder cada vez más la capacidad ucraniana de la OTAN, británica, francesa, alemana y estadounidense de golpear el interior de Rusia con drones y misiles. Así que Trump parece estar diciendo, seguid adelante, terminadlo rápido. Parece estar dando a entender, me rindo con respecto al alto el fuego. Está renunciando a esa palabra con C, que fue el centro de atención hace 2 semanas cuando se canceló la cumbre de Budapest, y en su lugar elige la otra palabra con C, capitulación. Capitulación, ¿qué significa eso? Vamos a profundizar en ello, porque se trata de una operación encubierta en la que Estados Unidos, el Reino Unido y otros están profundamente implicados. ¿Zelensky conserva el poder político? ¿Sí? Sabemos que los británicos parecen favorecer a un sucesor como el general Zaluzhny, el embajador actualmente en Londres. Leemos tanto en los medios ucranianos como en los medios alternativos de Estados Unidos y en los comentarios de Moscú que Estados Unidos podría favorecer a Zelensky. Poroshenko, un regreso al poder de Poroshenko. Y se dice que Poroshenko, el expresidente, es uno de los impulsores en Kiev de la actual campaña anticorrupción que tiene como objetivo a los aliados de Zelensky, en particular a Timur Mindich, German Goloschenko, el exministro de Energía, ahora ministro de Justicia, y Dmitry Basov, el jefe de Energoatom, la empresa pública ucraniana. La actual campaña anticorrupción se centra en la desviación de algo así como entre un 10 y un 15% de la ayuda extranjera que ha llegado a Ucrania para proteger, reconstruir y reparar la capacidad del país para resistir la guerra electrónica. Me sorprende, tras haber seguido la corrupción ucraniana durante muchos años, que la comisión, o el porcentaje de desvío, fuera solo del 10 al 15%. The skim rate was only 10 to 15%. I would have expected it to be up to 30%, but 10 to 15%. Habría esperado que fuera de hasta un 30%, pero entre un 10 y un 15% sigue siendo una suma de dinero muy considerable. El objetivo aquí es utilizar esta investigación sobre la corrupción en los contratos de construcción energética para destruir a Zelensky. Al mismo tiempo, somos conscientes de que existen diversas campañas dentro del Estado Mayor para impulsar la capitulación, de modo que el general Sirsky sea sustituido por uno de varios candidatos, todos ellos estrechamente vinculados al movimiento Azov. Ahora bien, no estoy en posición, ni tampoco lo están los comentaristas rusos o ucranianos, de decir cuáles son las operaciones encubiertas de la CIA, el MI6 y otras potencias, qué están haciendo o qué creen estar haciendo para reconstruir o preparar al Estado Mayor para la capitulación y la continuación. Eso sería una cosa. ¿Entiende ya el movimiento Azov, la base neonazi en Ucrania, que la guerra ha terminado, que la guerra se perderá? Están preparando una base, una estructura de mando, una posición de repliegue en Leópolis, quizá en algún lugar entre Kiev y Leópolis. Esa sería su manera de seguir defendiendo, obtener dinero de Occidente y continuar la guerra contra Rusia. Se trata de operaciones encubiertas destinadas a cambiar potencialmente el régimen ucraniano, de una forma que al principio parezca una capitulación, pero que en realidad represente una continuación de la guerra contra Rusia en el futuro. Ahora bien, eso es largo y complicado porque hay complicaciones políticas. Hay complicaciones militares mientras el país enfrenta apagones, pérdida de calefacción y la destrucción de su capacidad para funcionar durante el invierno. Luego están las operaciones encubiertas, cuyos detalles solo podemos suponer, pero no podemos saber con exactitud cuál será la política de Estados Unidos. Como decimos, la política estadounidense que describe Trump es muy simple. Solo puede hablar en eslóganes, que se peleen entre ellos. Bien, supongamos que se pelean y Rusia gana. ¿Qué va a decir entonces? Y ahí es donde estamos ahora. Estamos en una transición entre abandonar la idea de ganar y aceptar que lo que surgirá de los escombros serán las condiciones impuestas por Rusia,
y una base para continuar la guerra en el futuro. Quedan muchos podcasts por venir, pero no esta noche. That's a lot of podcasts to come, but not Yeah. now, tonight. Yeah, exactly. John, how does Russia see the Ukrainian Sí, army in the exactamente. aftermath of any John, ¿cómo ve Rusia al ejército ucraniano después de cualquier acuerdo en Ucrania? Un ejército sin armas pesadas. Ya sabes, me refiero a tanques, misiles de largo alcance, misiles de corto alcance, que puedan alcanzar territorio ruso y aviones de combate. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo quieren que sea el lado ucraniano? How do they want the Ukrainian side? Well, the Russian side's been very clear. Bueno, la parte rusa ha sido muy clara en el plan de 32 puntos para un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra, presentado en Estambul a comienzos de junio, y hemos hablado de ello muchas veces. Los detalles deben negociarse, pero no se están negociando. Nunca ha habido ningún intento por parte de Estados Unidos de reconocer esos términos o de negociar sobre ellos. Tampoco ha habido uno ucraniano. Nunca ha habido disposición por parte de británicos, franceses o alemanes para negociar sobre esos términos. Pero me preguntas, ¿cuáles son los términos? Pues bien, una zona desmilitarizada lo suficientemente profunda como para proteger a Rusia de una reanudación de ataques con drones o misiles de largo alcance, ya sea sobre Novorossiya, las 4 regiones y Crimea, o más hacia el interior de Rusia, como está ocurriendo ahora. Further into the hinterland of Russia, as is being attacked now. No intelligence sharing, no targeting, no Sin intercambio de inteligencia, sin designación de objetivos, sin participación operativa de ninguna potencia de la OTAN en Ucrania. Así que todo el personal extranjero, los agentes de inteligencia, los planificadores militares, todo eso debe ser retirado. La OTAN no puede tener presencia en Ucrania. No se trata simplemente de que Ucrania prometa no unirse a la OTAN. Ya es de facto una plataforma de combate de la OTAN. Por tanto, la posición rusa es, todas las fuerzas extranjeras deben ser retiradas. Eso dejaría una capacidad de autodefensa en territorio ucraniano que cumpliría funciones policiales y de seguridad, con, digamos, armas relativamente ligeras para la vigilancia y la protección del territorio restante. policing and securing the remaining territory. Now, that's never been accepted and it still isn't being Ahora bien, eso nunca ha sido aceptado y sigue sin ser aceptado por nadie del lado estadounidense, europeo o de la OTAN. Pero sería un remanente defendiéndose de sí mismo, esencialmente una función policial. Entre esa entidad vigilada, habría una zona desmilitarizada desde la cual no se podrían lanzar armas pesadas ni drones contra Rusia. Y luego se llegaría a la línea occidental, que marcaría las 4 regiones. Las nuevas regiones rusas de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Kherson, Crimea. Eso es todo. ¿Responde yo tu pregunta? That's it. Did that answer your question? Yeah. So, John, I want to get back to the policy of regime change. John, quiero volver a la política de cambio de régimen. Tuvimos un ataque terrorista en Delhi, en la India. ¿Cómo encajas eso en el panorama general de lo que está ocurriendo con la administración Trump y su política de cambio de régimen? Me resulta increíble que antes de ser elegido, Donald Trump criticara toda esta política de cambio de régimen y ahora esté literalmente haciendo lo que antes criticaba. Me parece que él es la cara principal de todo esto. Cada vez que hablamos de George Soros, de este tipo de movimiento, de la USAID, él criticaba todo eso por la política de cambio de régimen. Pero ahora lo está haciendo por la fuerza, por todos los medios a su alcance. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo en la India y por qué es importante la India? ¿Por qué es importante para el panorama general? Bueno, para el público que quizá no esté familiarizado, en las últimas 48 horas hubo una explosión de coche bomba cerca del Fuerte Rojo en el viejo Delhi. El coche y sus ocupantes parecen haber sido... Esto es un reconocimiento a la rapidez con la que las fuerzas de seguridad e investigadores indios identificaron la fuente y la organización responsable, parte de una operación terrorista planificada por un grupo conocido como Jaish-e-Mohammed, o JEM, que tiene su base y apoyo militar en Pakistán. Parece que las 3 personas que iban en el coche murieron, junto con al menos 6 transeúntes en el ataque.
and at least 6 other bystanders killed in this attack. I've been consulting with Indian sources. He estado consultando con fuentes indias, algunas de las cuales advierten que, aunque la investigación está en curso y señala claramente a la organización Jaish-e-Mohammed, como implicada, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Pero permíteme intentar explicarte lo que parece haber ocurrido. Por un lado, las fuerzas de seguridad indias lograron detener y confiscar casi 3 toneladas, unos 3.000 kilogramos, de explosivos de alta potencia, RDX y otros materiales en los días y horas previos al atentado del Fuerte Rojo. Todos eran miembros del grupo Jaish-e-Mohammed, o JEM. Y aunque habían sufrido pérdidas significativas durante la guerra de la India con Pakistán a principios de año, entre abril y mayo, estaban reanudando sus operaciones. They were resuming operations, and that's important. It's unusual for... Y eso es importante. Es inusual que un grupo terrorista apoyado por Pakistán reanude sus operaciones después de una derrota tan reciente. Esas personas y algunos de sus líderes han dicho que se sintieron alentados por la aparente reanudación de la relación entre Estados Unidos y Pakistán, y lo han dicho públicamente. Esto plantea una cuestión muy importante. Si esta operación de JEM falló en su momento, y volveré sobre cómo parece que ocurrió eso, pero tenía un objetivo operativo y estratégico subyacente. Y aquí está la incógnita. Fue alentada por Pakistán, con la creencia de que contaba con el apoyo de Estados Unidos para este tipo de operaciones destinadas a debilitar al gobierno de Modi en la India. Ahora, un par de puntos. Parece en este momento que debido a la vigilancia y eficacia de las fuerzas de seguridad indias y a la incautación de un gran alijo de explosivos, un par de horas antes de esta operación, estos individuos entraron en pánico y movieron su coche cargado con nitrato de amonio. No estoy seguro de cuáles eran los productos químicos, y no ha habido ningún anuncio oficial. Era RDX o algún otro tipo de explosivo. No debería pasar mucho tiempo antes de que eso se anuncie públicamente en la India. Actuaron presa del pánico porque la organización estaba siendo cada vez más detenida con sus arsenales y depósitos de explosivos incautados. ¿Actuaron por pánico? ¿Apuntaban deliberadamente al Fuerte Rojo, un símbolo de la independencia india, o eran capaces de desplazarse a otro lugar? ¿Explotaron los explosivos por accidente o fue algo calculado? Estas son incertidumbres por ahora, pero hay un par de puntos importantes que nuestro público debe comprender. En primer lugar, la gran pregunta en la India, todo el mundo con quien hablo la plantea, se comenta en todas partes, es si este resurgimiento de las operaciones de JEM en la India fue alentado por Pakistán, porque Pakistán se siente envalentonado, podría decirse, por la estrecha relación que el presidente Trump ha desarrollado con el general Munir, jefe del ejército pakistaní y jefe de facto del país. ¿Existía un vínculo de ese tipo? En segundo lugar, el momento. ¿Por qué ha ocurrido esto ahora? ¿Por qué estaba esta organización preparada y lista para actuar? ¿Cuál es la importancia del momento? Ahora, noviembre, ¿qué somos? Día 11. El gran acontecimiento que se avecina en la India es el 6 de diciembre, la visita de Estado del presidente Putin para reunirse con el primer ministro Modi en Delhi. Se planeaba una operación coincidiendo con la visita del presidente Putin. La cercanía y la relevancia de la visita rusa a Delhi son cuestiones importantes que se están planteando ahora mismo en la capital india. Solo te estoy dando los comienzos de las respuestas, pero espero que tú y nuestra audiencia comprendáis cómo se relacionan estas preguntas con lo que planteabas. ¿Se siente Pakistán envalentonado por Trump para aumentar la presión sobre la India? ¿Consideran algunos elementos de la administración Trump, los operadores encubiertos, los mandos militares, a la India como un posible aliado o como un país que podría actuar en contra de los intereses de Estados Unidos, dado que China es vista como un objetivo?
Hemos visto al presidente Trump mantener relaciones extremadamente amistosas con el primer ministro Modi. Mis fuentes dicen que, desde el punto de vista indio, existe la creencia de que el presidente Trump siente celos del primer ministro Modi, de que el primer ministro tiene la capacidad de resistirse a Estados Unidos. Esa resistencia en términos comerciales y militares se manifiesta en Rusia, Irán, Venezuela, China e India. Estas son las principales formas de resistencia, llamémosla así, la doctrina Trump de la aniquilación y las operaciones encubiertas de Estados Unidos para el cambio de régimen. Hemos mencionado la aniquilación, hemos enfatizado el cambio de régimen. ¿Es eficaz este ataque? Tal vez fue un accidente, una detonación accidental, pero parte de una preparación destinada a dañar la relación de la India con Rusia en vísperas o durante la visita del presidente Putin. Son preguntas poderosas. Plantean puntos importantes, interrogantes sobre lo que has señalado. ¿Por qué Estados Unidos continúa con su agresiva estrategia de cambio de régimen y hasta qué punto cuenta con el respaldo del presidente Trump? John, para cerrar esta sesión, hoy, como has mencionado, 11 de noviembre, se cumple el 50º aniversario del cambio de régimen y del golpe que sustituyó al gobierno elegido en Australia. Sí, se conoce como la destitución. Pero eso fue durante la presidencia de Carter, si no me equivoco. Bueno, el 11 de noviembre de 1975, Gerald Ford era presidente, y este es el 50º aniversario. Así que, para muchos australianos que escuchan, este es un día muy importante para recordar. Permíteme decir un par de cosas sobre por qué tiene una relevancia global, porque cuando Jimmy Carter llegó al poder, Ya era así antes. sí, lo que hizo la administración Carter fue algo que nunca se había hecho antes. En julio de 1977, cuando Jimmy Carter llevaba unos 6 meses como presidente, envió al subsecretario de Estado Warren Christopher a Sydney para reunirse con el destituido primer ministro Gough Whitlam y disculparse personalmente con él, con la promesa de que la CIA, es decir, la administración Carter, se disculpaba por haber interferido en la destitución y en el plan para derrocar al gobierno de Whitlam en 1975, y prometía no volver a hacerlo. Resulta que en ese mismo momento, la CIA estaba tramando otra operación en Australia, y volveré sobre eso en un momento. Pero hasta donde yo sé, nunca antes un presidente de Estados Unidos se había disculpado por una operación de la CIA destinada a derrocar a un gobierno, y mucho menos a un gobierno amigo. En segundo lugar, la destitución del 11 de noviembre de 1975, para quienes no siguen la política australiana, implicó que el gobernador general, Sir John Kerr, destituyera al entonces primer ministro electo, el líder laborista Gough Whitlam, y nombrara al líder conservador Malcolm Fraser como primer ministro. Fraser supervisaría entonces las elecciones, disolvería el Parlamento y acabaría ganando los siguientes comicios, lo que estableció el gobierno de Fraser con una mayoría conservadora en el Parlamento. La destitución implicó las acciones de Kerr, y Whitlam tenía varias opciones y cierto conocimiento previo de que se avecinaba. Pero para muchos australianos que lo debaten hoy, y para muchos que lo debatieron en su momento, sigue habiendo mucha discusión sobre lo que Whitlam podría haber hecho, debería haber hecho, y así sucesivamente. Lo que resulta muy interesante ahora para nuestro público es lo siguiente. Hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de Irán, hemos hablado de Siria, hemos hablado de un cambio de régimen en Rusia. Estos objetivos de Estados Unidos, llevados a cabo de forma encubierta o militar, también se persiguieron en Australia.
Existe una gran reticencia por parte de los medios australianos a reconocer que la CIA desempeñó algún papel. Y el hecho de que la administración Carter se disculpara no se menciona en ninguna de las coberturas de prensa actuales. Hubo la primera destitución, digámoslo así, pero la segunda destitución no se comenta en absoluto. Para 1977, Kerr, como gobernador general, representaba una profunda polarización y división en el electorado australiano. Él mismo se había vuelto alcohólico, no podía hacer frente al trabajo y tuvo que ser reemplazado. Eso se entendía en el gobierno de Fraser, se entendía en el gobierno de Estados Unidos y en el gobierno británico. Cada uno de ellos tenía influencia en Canberra. Lo que sé que ocurrió es que la segunda destitución fue un plan para apartar a Kerr y sustituirlo por un nuevo gobernador general. Lo sé porque el nuevo gobernador general, Selman Cowen, era el hermano de mi madre, mi tío. Y muy rara vez escribo o hablo sobre esa persona. No teníamos buena relación. Ahora está muerto. La exigencia de mi madre de que nunca dijera lo que sabía sobre Selman Cowen terminó cuando ella murió en 2017. Selman Cowen fue la elección del gobierno de Estados Unidos y de la CIA para gobernador general. ¿Cómo lo sé? Porque Malcolm Fraser me lo dijo cuando tuvimos una reunión después de su jubilación. Solo estoy buscando las fechas. Juré no repetir lo que se había dicho, y él murió 2 años después, así que esa promesa terminó con él. En esencia, Fraser dijo que nunca había oído hablar de Selman Cowen antes de llamarlo a Canberra para reunirse y decirle, te nombro gobernador general. Le pregunté a Fraser, si nunca lo habías conocido ni oído hablar de él, era profesor universitario, rector de una universidad, ¿por qué lo elegiste? Me dijo que la elección de Cowen no había venido de él, y fue muy vago sobre de dónde procedía. En consecuencia, durante los últimos 10 años más o menos, en un tribunal federal de sumeros en Washington, he estado solicitando los documentos del Departamento de Estado y de la CIA relacionados con Selman Cowen desde antes del 77 y durante todo su mandato como gobernador general. Se han negado a entregármelos. El hombre está muerto. They refuse to hand them over. The man's dead. I've lost the court case which went to Perdí el caso judicial que llegó al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. Los únicos documentos que se han publicado sobre Selman Cowen se refieren a los menús de las cenas de Estado y a dónde debían situarse los funcionarios cuando llegaban altos cargos estadounidenses. La reticencia de Estados Unidos a divulgar información sobre ese australiano no se corresponde con la mostrada en otros casos. Ha habido importantes publicaciones sobre Robert Hawke, un primer ministro australiano que fue informante del FBI y del Departamento de Estado. Esto es algo común en la historia del gobierno australiano. En resumen, muy brevemente, lo que fue único en el caso australiano fue primero que la CIA se disculpó y luego comenzó a planear la destitución del gobernador general, lo cual logró. Y segundo, cuando los australianos debaten, como lo han hecho en este aniversario, si podría volver a suceder. Que no hace falta. El gran éxito de la intervención estadounidense en la política australiana ha sido lograr que el Partido Laborista Australiano y el Partido Conservador o Liberal Nacional sean tan sumisos a Estados Unidos, tan confiables y controlables desde el punto de vista estadounidense, que ya no es necesario destituir a nadie. Ese es un nivel de éxito en la penetración de un gobierno que algunos de nuestros oyentes podrían reconocer en Europa, ciertamente en Grecia. Algunos de nuestros oyentes podrían reconocerlo en las Américas. ¿Y qué tenemos en contra de ello? ¿Qué tenemos como resistencia? Pues tenemos a Irán, tenemos a Rusia, tenemos a India, tenemos a China, tenemos a la República Popular Democrática de Corea, tenemos a Venezuela. Estos son los países que resisten, que no son éxitos de operaciones encubiertas como lo fue en Australia. Muchas gracias, John.
for being Thank with you for us having today. me. And we'll Great see you pleasure. next week. And we'll see Gracias por invitarme y nos vemos la próxima semana. Veremos qué secretos emocionantes salen a la luz en los países de los que acabamos de hablar. Gracias.